El amarre puede hacer que una persona esté físicamente a ti, cerca tuyo, pero no va a ser nunca que te ame. O sea, no se trata únicamente de que estás pasando por una mala racha, porque una mala racha la puede tener cualquiera. Tienen que haber determinados tipos de coincidencias. Empiezan a pasar cosas sin explicación. Suele tener sueños extraños, pero con mucha frecuencia. No poder dormir, tener sudoraciones en la noche. Otro de los temas principales o las cosas principales que sucede es que las plantas empiezan a morir, a dañar. La magia, cómo protegernos frente a las malas energías y a las personas que de pronto te pueden haber hecho un trabajo. El día de hoy ha venido Pamela, la bruja favorita de esta casa, para desasnarnos a propósito del tema. Pamela, bienvenida al Buen Librero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Saludos para todos también. Acá, feliz de estar acá, contenta de estar acá y pues a comenzar a hablar de magia. El programa se llama Insomnio. Queremos dejarle más de un sueño intranquilo a muchos que de pronto no se han dado cuenta que los han trabajado y quieren saber cómo protegerse. Señales físicas, mentales, de que te pueden haber trabajado y de que necesitas crear un círculo de protección. Ok. A ver, de hecho, la mayoría de personas que cree tener una magia, normalmente no lo tiene, ¿sí? Digamos que del total de personas, del 100% de personas que me vienen y me dicen, no, me han hecho algo, normalmente el 90-95% no tiene un trabajo como tal. Cuando se tiene, sí hay algunas manifestaciones físicas, ¿no? Que son como que bastante marcadas. Empiezan a pasar cosas sin explicación, como muy seguido, de pronto situaciones a nivel de enfermedad que el médico no logra detectar qué es, que no se logra encontrar una explicación médica, una explicación lógica, ¿no? Digamos, o mundana, qué sé yo, para lo que uno puede estar pasando. Suele tener sueños extraños, pero con mucha frecuencia, no poder dormir, tener sudoraciones en la noche. Otro de los temas principales o las cosas principales que sucede es que las plantas empiezan a morir, a dañar, ¿no? Empiezan a pasar cosas con las plantas, con los animalitos en la casa, empiezan a podrirse con mucho más frecuencia, frutas y cosas. Amanece uno con un sabor amargo en la boca, amanece con sudoraciones, pesadillas, ¿no? Pero son una serie de cosas las que suceden, que no es una aislada, no es porque de pronto se me murió una plantita, algo tengo, no. O sea, generalmente son una secuencia de cosas que van como que muy seguidas y sí, en ese momento hay que mirar y hay que hacer algunos test, es decir, hay que realmente estar seguro, ¿no? Y realmente hacer una evaluación de que sea un trabajo mágico el que uno pueda tener, ¿no? O sea, no se trata únicamente de que estás pasando por una mala racha, porque una mala racha la puede tener cualquiera. Tienen que haber determinados tipos de coincidencias. Sí, o sea, muchas veces es karma, ¿no? Muchas veces son aspectos tensos a nivel astrológico, son situaciones, ¿no? Pero no necesariamente es que alguien te haya hecho un daño y que te lo haya hecho bien, como para que afecte de esa manera, porque eso es otra, ¿no? O sea, una cosa es que te envíen una mala energía, y otra es que te hagan un trabajo, y eso hay que hacerlo bien, y tampoco es muy frecuente, ¿no? Acá la brujería favorita de muchos, y porque siempre me llegan comentarios acá rato, los amarres. ¿Cómo sabes que te han hecho un amarre y cómo te puedes proteger de eso? Porque claro, de pronto empiezas a sentir determinado tipo de síntomas de los que te dicen genéricamente, también te puedes sugestionar, pero ¿cómo te puedes proteger de eso, por ejemplo? Bueno, a ver, lo que pasa es que en realidad, con el tema de los amarres, ¿cómo protegerse inicialmente? Pues no, uno tiene que filtrar un poquito el círculo de con quién se está involucrando. O sea, cuidado con ese tóxico, con esa tóxica que te está ahí, hay que filtrar, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero principalmente. Pero tú no sabes si de repente ya enterraron tu calzoncillo en el ángel, ¿no? Si lo llegas a saber, hay que
que tomar conciencia y ser un poco más racional. El problema que tienen cuando pasan estas cosas es que uno se ciega, ¿no? Se vuelve completamente ciego con determinadas situaciones. Una de las principales manifestaciones es esta situación que uno no puedes estar cerca de la persona porque se están matando, pero tampoco puedes estar lejos porque necesitas estar ahí, ¿no? Entonces, esa dualidad tiene una que no sé por qué necesito estar ahí, ¿no? No puedo dejar, pero estás ahí un momento y lo único que quieres es huir, ¿ya? Porque, ojo, y esto también es para todos, ¿no? Un amarre nunca, jamás va a hacer que una persona se enamore de ti. Puede lograr que físicamente esté al costado tuyo, pero jamás va a poder hacer que se enamore de ti. Y el poder máximo que hay ante estas situaciones, y aunque suene bastante cliché, es justamente el amor. Sí, o sea, hay algo contra lo que ningún trabajo, brujería, magia puede hacer, es en contra del amor. Entonces, sí funciona mucho rodear de luz rosa, enviar amor a la persona, eso funciona. Y dos, no tener miedo, porque también es cierto que el miedo abre la brecha. El miedo abre la brecha y te vuelve mucho más vulnerable, ¿sí? Yo no sé si ustedes han oído hablar o han oído personas que dicen, yo no creo nada en estas cosas. Claro. ¿Sí? Y no les pasa cosas. ¿Por qué? Porque están blindados, porque no abren la brecha del temor. Entonces uno tampoco puede vivir con miedo. Uno no puede vivir diciendo el amuleto para tal, el círculo de tal, la protección acá. No, o sea, tienes que llevar una vida como te parezca, una vida tranquilo, sin sugestionarte, sin ir hacia el lado. No todo en la vida es magia, no todo es daño, no todo es que alguien me esté haciendo algo, ¿no? O sea, hay que primero descartar lo racional. Y esto es algo que siempre se lo digo a mis alumnos, a las personas que vienen con consulta. O sea, primero fíjate ay, es que entró un sonido. Bueno, primero fíjate si la ventana está abierta o está cerrada, ¿no? Antes de tratar de mirar si es que hay algo en tu casa. Claro, ¿no? O sea, porque mucha gente diría, bueno, sí. O sea, más clientes y todo esto, pero no, o sea, no necesariamente, ante todo la honestidad, ¿no? Es correcto, no necesariamente. Y acá también un mensaje, el tema de los amarres, y también aprovechando que se está hablando para esto, si nosotros fuéramos conscientes de la factura que nos va a pasar el universo por hacer algo así, no lo haríamos. Puede ser más grande por supuesto, la factura que el costo económico incluso. De todas maneras. Que el costo económico incluso ya es un estipendio bastante generoso, diría yo, porque según lo que entiendo hay que mantener el amarre. Yo no hago amarres, de hecho no estoy a favor de ellos, porque justamente por lo que te digo, el amarre puede hacer que una persona esté físicamente a ti, cerca tuyo, pero no va a hacer nunca que te ame. Entonces, ¿qué pasa con el autoestima? ¿No? Entonces, cuando a mí me vienen a preguntar y me dicen, no, miren que un amarre, y dejando la moral de lado, no, que qué puedo hacer, pero, amar, mira, haz un agua de calzón, tómatela. Quiérete, ámate, ¿no? O sea, no es necesario, ¿sí? Pero independientemente de ello, el costo y la factura que te va a pasar la vida, porque en esta vida todo tiene una consecuencia y uno tiene que asumir con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. Claro. ¿Sí? E interferir con la ley máxima que nos dio la divinidad, Dios, el universo, como quieras llamarlo para no caer en temas religiosos, que es el libre albedrío. O sea, la factura que te van a pasar es muy caro. Es muy caro. Entonces, míralo como quieras, por el tema moral o por el tema de la factura que te va a llegar luego. Entonces, si lo tuviéramos claro, no lo haríamos. Ahora, ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, los síntomas de una persona que viene por temas racionales, que pueden explicarse médicamente, versus alguien que ha llegado por un tema de brujería puntualmente? A ver, primero preguntarle un poco cuáles son los síntomas y dos, hay herramientas para hacer la pregunta, pero se tiene que hacer la pregunta puntual, ¿ya? Por ejemplo, o sea, si utilizas un tarot, no es que uno haga una lectura general,
por ahí puedes tener unos indicios, pero en el caso hay que hacer la pregunta puntual, hacer un alto y preguntar puntualmente si tiene algún daño. Y no es una carta la que te va a marcar. De todas las cartas que te puedan marcar que hay daño, tienen que salir al menos 3 en esa lectura, ¿no? Y hacer otro tipo de validaciones que las puedes hacer también con péndulo, que las puedes hacer de otras maneras. Por ejemplo, una forma que me enseñó una persona a la que admiro muchísimo, que ya no está en esta encarnación, es utilizar un membrillo, por ejemplo. Un membrillo. El membrillo. El membrillo tiene que estar sano, completamente sano, no puede estar dañado. Coloca el membrillo en algún lugar donde no lo veas, porque la magia también es muy celosa, ¿no? En algún lugar donde no se vea, donde no se toque, sobre un platito, ¿no? Y déjalo ahí. El membrillo por naturaleza no se pudre. Generalmente se arruga, se acorcha, se hace como un cosito seco, ¿sí? Pero si tú lo dejas y en algún momento hay que programarlo, hay que pedirle que te muestre cómo está la energía tuya, de la casa o de X personas, pero si en 15, 20 días tú vas a ver este membrillo y está podrido, entonces esa ya es una señal. Okay. Esa es una señal, por lo menos un punto de partida. Entonces, generalmente cuando me hacen esa consulta, lo primero que les digo es, ok, haz esto y me cuentas cómo va en 15, 20 días, ¿sí? Pero sí, a veces toca que viene gente y de entrada, no, es que me torcí el pie en la puerta de mi casa, quiero saber, no, te torciste el pie porque estás utilizando tacos muy altos y cargando un montón de cosas, o sea, claro, o sea, no pasa es una nada. explicación un tanto más racional. Entonces Sí. ya saben, la prueba del membrillo, pero la prueba del membrillo requiere también cierta dirección. Sí. O sea, no es que mañana coloco un membrillo en la puerta de mi casa. No. O sea, no es que tengas el frutero y que, no, o sea, hay que programarlo, ¿no? Hay que programarlo, hay que colocarlo en un lugar y pedir también que se muestre, ¿no? Esa es una forma. Otra forma es a través del tarot, ¿no? Otra forma puede ser a través de un péndulo, ¿no? Entonces hay distintas herramientas que las puede dar, incluso la misma astrología también te puede marcar algunas cosas de que puedas estar un poco más vulnerable a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Te han llegado casos de personas, o sea, que efectivamente han hecho la prueba del membrillo y luego de esto tú dices, ok, esa persona sí, la han brujeado? Sí. Sí me han llegado. Yo particularmente también, ya con el tiempo aprendes a sentir a la persona, aprendes a darte cuenta, ¿no? A mirarlo, ¿no? Hay personas que vienen y me dicen de frente, no tienes nada. O sea, ándate a la playa, métete al mar, qué sé yo, no tienes nada. Pero sí, me ha llegado gente que ha venido con daños. Yo no hago limpiezas, las derivo a personas de mucha confianza, yo no lo hago. O sea, y eso también hace que yo no tenga una razón para decirle, sí, tienes esto, ¿no? No, yo no los limpio. Claro. Los mando, los derivo y los recomiendo, qué sé yo, pero yo no lo hago. ¿Puedes recordar algún caso puntual que se puede contar? Temas, sí, han habido situaciones y personas, incluso personas de la magia, que ya tenían confirmado porque eran personas de la magia, que sabían que estaban trabajando y que necesitaban una recomendación, lo hemos visto. A veces también no solamente lo veo yo, sino muchas veces me apoyo en otras personas de confianza, del círculo mágico, ¿no? O sea, no vaya a ser que yo me esté sesgando, le doy los datos, míralo tú también, y confirmamos y cruzamos información entre 2, 3, 4 personas para poder decir, mira, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, y derivarlo en ese momento y decirle, ok, sí. Tratar también de evitar, porque también cuando pasan estas cosas, las personas caen un poco en el quién fue, cómo fue, qué, por qué, ¿no? Pero finalmente lo importante es resolver la situación, no alimentar este rencor o este sentimiento o no caer en otro tipo de situaciones que no son las que tú necesitas. Necesitas es protegerte, necesitas es limpiarte, más que el detalle. Claro. ¿Sí? Entonces también ahí hay un tema un poco más delicado, ¿no? Al momento de comunicar a la persona. ¿Qué otros casos podemos encontrar de personas que de pronto pueden sentirse brujeadas y no saben cómo comprobarlo y cómo también generar barreras de protección? Mira, el tema, primero con la barrera de protección y cómo protegerse básicamente es no tener miedo,
¿no? O sea, cuando una persona está bien, está vibrando alto, ¿no? Yo sé que esto suena bien trillado, pero cuando tienes la energía bien, cuando estás contento, cuando estás no cayendo en pesimismo, no cayendo en este tema, estás más fuerte. ¿Sí? Eres una persona que de por sí genera una fortaleza, ¿ya? Y dos, siempre, algo que yo hago, por ejemplo, a veces voy donde una persona de mucha confianza, que sé que ha estado por acá también en algún programa, a decirle, bueno, vengo a mirar que todo esté en orden, ¿no? Que no iba uno revisando, así como vas al médico de vez en cuando a mirar que todo esté en orden. Claro. O sea, de la misma forma también, sin caer en, uy, tengo que ir, me han hecho algo, ¿no? Veamos que todo esté en orden, que hay, mira, ve. Como quien va a hacerse un chequeo general al Sí, médico. que todo esté en orden, que toda la energía, cómo va. Sin que todo necesariamente compita uno con el otro. Hay que aclararlo bien, siempre. Por supuesto. Mira, ya hablando de ese tema, ya que lo preguntas así como anécdota. Conmigo han venido personas que me han pedido que yo les lea el tarot para saber si están embarazadas. O sea, y es como que... Eso es algo que puedes descartar en una farmacia. Y hijo. has O sea, está. pensado en la posibilidad de ir a la farmacia, de sacar una prueba, ¿no? O temas de salud, o sea, esos son temas súper delicados. O sea, tienes que ir al médico y hacer tu chequeo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. ¿Por qué? Porque todos los temas, enfermedades, o sea, o afectaciones en el campo energético comienzan por un desbalance en tus campos emocionales. Pero si ya llegaron a ser físicos, tiene que tratarse físicamente. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, si es que tienes un problema físico, una enfermedad, independientemente de lo que el médico esté tratando, de sus medicinas, de las recomendaciones del médico, sí es importante mirar emocionalmente qué es lo que está generando esa brecha, cuál es la emoción que hay que sanar, ya en otro nivel, pero no tiene o sea, esto no puede reemplazar el tema médico de ninguna manera. ¿No? Eso hay que aclarárselo a todas las personas siempre. O sea, no puedes reemplazar el tema médico. No, nunca. Esto es como ir a hacerse un chequeo general. Vas al médico, anda al médico general, al médico especialista, pero también hazte tu chequeo general. Tu chequeo energético. Sí, que no tiene nada de malo. Y puede ser de 1000 formas, puede ser con un alineamiento de chakras, puede ser con péndulo, con varillas de radiestesia, puede ser con flores de Bach, con astrología, con tarot, con numerología, con quirómatas, con lo que quieras. No hay problema, pero sí, chequemos que todo esté bien, que todo esté en orden, ¿no? Sin entrar en el miedo, en el temor, sin psicosearse, sin andar, no, me tengo que colgar esto, tengo que salir con el agua de aquí. Con ¿no? la paranoia, exacto. Que eso es muy ya grave. O sea, hay gente que sí se psicosea maleadamente. Sí, ¿no? Y son los más vulnerables. Porque es lo que tú estás atrayendo. Si todo el tiempo tú estás pensando, me están haciendo daño, me van a hacer una brujería, me van a hacer un amarre, créeme, eso va a pasar. De todas maneras. De todas maneras va a pasar. Casos puntuales de gente que ha sido brujeada y que, bueno, ya lamentablemente han tenido que ser derivados a otras personas, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, en estas personas a las que les pasaron el huevo y luego el huevo explota. Esa es una señal. Yo no trabajo con el huevo, no te puedo decir cómo funciona, pero creo que podría ser, pero cada persona que maneja una limpieza, una lectura con huevo, maneja una técnica que es con la que se identifica, ¿no? Cada uno de ellos tiene una señal diferente, ¿no? En algún momento yo he escuchado personas que la señal ha sido algunos puntos negros o puntos rojos en la yema, ¿no? Otras personas tienen otro tipo de manera de verlo. Y esto no solamente es con la técnica del huevo, esto es con cualquier técnica que tú utilices. Generalmente la persona que lo hace ya tiene señales de cómo identificar. No necesariamente es una para todo mundo. Algo que me pasó justamente, lo comentaba en el programa anterior, año 2022 puntualmente. Yo regreso a mi casa luego de un viaje más o menos prolongado y mi esposa había colgado una sábila. Al día siguiente la sábila amanece torcida. Esa podría haber sido una señal. Y me dijo, cuando tú no estabas, abrí el ropero y salió un hedor a descomposición. Sí, es una señal. Pero justamente lo que hace la sábila es absorber. O sea, muchas veces los animalitos y las plantas se sacrifican para servir de barrera. No siempre pueden, pero es la primera barrera. Y esto mismo sucede con el amuleto también. A veces tienes un amuleto y lo primero que pasa es que se te cae, se rompe, se pierde o algo pasa.
Entonces ahí hay que decir, ok, ¿qué está pasando? ¿No? Es una alerta. O sea, Sí. ahí sí pudo haber pasado algo. Sí, pero no necesariamente es algo que pueda haber llegado. Es la primera señal. Entonces, en ese momento sacas la sábila, la agradeces, la entierras o la botas, lo que fuese, agradeces y pones otra, ¿no? O sea, pero no es entrar a dejar a la sábila ahí a venerarla porque me mandó un mensaje. No, ok, gracias, nos avisaste, el lugar empezó a tener un olor, gracias, ok, se toma una acción. Se cambia la sábila, se pasa un poco de palo santo, algún saumerio, algo que nos ayude a equilibrar, a mirar y empezar a observar, pero desde la neutralidad. Fue un tema puntual, un tema aislado, hay algo más y ya te da una alerta para que uno empiece a observar. Pero neutralmente tú observas si fue un tema aislado, si hay algo más de qué preocuparse, si hay algo más que tomar acción, ¿no? ¿Qué cosa es lo que puedo hacer? ¿No? ¿Qué es lo que yo haría cuando este tipo de cosas pasa? Yo confío mucho y me funciona mucho sal, vinagre y en algunos casos agua bendita, sin temas religiosos, ¿no? Y pues si pasan cosas en la casa, y lo hago de manera constante, y esto también les puede servir para todos, ¿no? O sea, el poet de mi casa está mezclado con vinagre y con sal. Ah, mira, qué buen hack acabas de dar, ¿ah? Sí, y está intencionado que limpie. Entonces, la limpieza de la casa se hace con poet, vinagre y sal. Poet, vinagre y sal, literalmente. O sea, ahora, ¿cómo metemos eso dentro del poet? Es que en realidad el tema acá no es tanto el poet. O sea, lo que me ayuda es el vinagre y la sal. Claro. Sí, entonces, pues mezclas y un poquito de sal. Esto funciona por vibración, no por cantidad. Ok. Entonces, y con eso trapeas, limpias las cosas, se limpian las vitrinas, en los mismos vidrios, en el limpiavidrios también hay un poco de vinagre. Entonces, un vinagre blanco. No pasa nada. Algo así de sencillo, nada más. Así de sencillo. La sal es súper poderosa y el vinagre blanco es súper poderoso. En algún momento pusieron sellos en mi casa con sal. Por ejemplo, me ayudaron colocando sal consagrada, me dijeron. Es sal bendita, correcto. Que no necesita consagrarlo un cura. Claro, puedes efectivamente, es diferente. Sí, claro, claro. Es diferente. Sí. Es sal bendita, es sal intencionada. Hace poquito estuve en Cusco y me traje de sal de maras una roca de sal. Y están en la entrada de mi casa, ¿no? Las pones de adorno. Si no tienes una roca de sal, puedes poner un pocillito con sal. Pero lo importante es que no te psicosees. Lo dejas. Si la sal empieza digamos, el pocillo a escupir la sal, empieza a reaccionar, se pone de otro color, te está dando una alerta. Listo, la agradeces, la cambias, la entierras y pasas tu vinagre, haces un saumo y vas escuchando desde la neutralidad, nuevamente vas viendo qué otras señales te está enviando, si hay que tomar atención o no hay que tomar atención. Pero lo más importante, y esto para todos, es no tengan miedo, porque el miedo abre la brecha. Miedo conduce al lado oscuro. Así es. ¿Qué pasa cuando la sal cambia de color? Por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, que dentro de estos sellos he visto que la sal se ha puesto amarilla. Sí, se puede poner hasta más oscura, hasta marrón oscuro. Es porque algo está recibiendo, algo está deteniendo. Pero porque la sal no cambia de color. Pero esa es su función. Ah, no cambia de color la sal. Pero es que esa es su función. La función de estos sellos o de la sal que coloques es proteger, es avisar, ¿no? Es captar. Entonces se agradece, se saca, se cambia y pones otra. O sea, sí está avisando algo entonces. Sí. Ah, que ese es un buen punto. A menos que haya mucho polvo, mucha tierra, se haya mezclado con polvo y con tierra, pero no, normalmente la sal no cambia de color. O sea, si se pone amarilla, si el vaso escupe sal, si salen, o sea, a veces pone uno en un pocillo y empieza a salir por alrededor. O sea, en algún momento yo puse un pocillo de sal y cuando llegué de viaje estaba la pintura carcomida. O sea, como cuando sale el salitre que se cae la pintura y es porque se había como desbordado, como vomitado toda esta sal, ¿no? Entonces, ok, una alerta, algo está pasando. Yo no estaba, ¿no? Das gracias. Bueno, gracias, yo no estaba. Gracias por sostener, gracias a la casa por sostener. Entonces ahora vamos a equilibrar y vamos a limpiar y hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Qué
Qué interesante eso. Sí. O sea, probablemente, o sea, haya mi sal recepcionado algo. Voy a cambiar esa probable. sal ahorita. Sí, cámbiala, pero agradécele. La agradeces, ¿no? La botas, la entierras, la disuelves en agua, lo que tú quieras, y pones otra. Y cambiamos y de esa manera Sí, renovamos. y ya está, y no pasa nada. Ya, Y no buena pasa nada. voz. La sal es muy poderosa. De hecho, la primera moneda fue la sal. Por De eso ahí se llama proviene la salario. palabra salario. Efectivamente, Exacto, nos pagaban exactamente. con sal. Nos pagaban por sal. Y la sal no trae mala suerte. Lejos al que la gente piensa que es mala suerte que la sal se caiga. ¿Por qué era mala suerte? Porque el salario. Entonces Se- era como se que te estabas caía la botando, plata. era como que estabas botando la plata, claro. Efectivamente. Claro, pero no es porque la sal, al contrario, la sal es muy poderosa. Por eso es que el mucha oro de la gente tierra. se mete al mar para purificarse. Sí. Porque es agua salina. Sí, correcto. Y si no puedes ir al mar, hazte un baño con agua, con sal. ¿No? O sea, un chorrito de vinagre. De esa manera nos estamos purificando Sí. un poco. La verdad que sí. La verdad que sí. Para mí no tiene que ser muy complejo. No te tienes que ir a hacer el tremendo baño, no tiene que ser muy elaborado, ¿no? O sea, la tierra y la madre naturaleza nos da a nosotros todos los elementos para poder hacer todo lo que necesitemos, ¿no? Y un elemento tan simple y que no es caro, es barato y es muy fácil de conseguir, es sal marina, ¿no? La sal y un poquito de vinagre. O sea, es muy, muy simple. Y tener siempre sal en la casa, siempre. Pones en un pocillo. La sal puede ser utilizada para la abundancia también, para traer abundancia, para que traiga abundancia, ¿no? Siempre un salerito, cuando tú estás comiendo, también purifica tu comida, purifica todo el ambiente. Tener unos pocillitos de sal, ¿no? Sobre el refrigerador para la abundancia. Pero no en exceso la sal, ¿no? Porque si no ya las coronarias ahí también empiezan a sufrir. No a la comida, en la energía, la vibración, para la energía y la vibración de la sal. Es muy poderosa. Yo sí estoy salado, querida Pamela, porque el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecerle a todas las personas que se han conectado y que en este momento vayan a colocar sellos de sal a lo largo de su casa en esta noche de insomnio, que seguramente se van a quedar despiertos. Vayan y purifiquen su casa, malagradecidos con los elementos naturales. Gracias, Pamela. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos están escuchando y que se han conectado. Y con nosotros será hasta un próximo insomnio. Duerman inquietos. Chau, chau. Bárbaro.